En este espacio le hemos dado cuenta de la manera en que se está ejerciendo presión desde el Poder Judicial a los congresos, por ejemplo, de Yucatán, de Puebla y de Jalisco, para que los legisladores de alguna manera hagan su trabajo a modo o como lo dictan desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para hablar del tema, me da mucho gusto saludar al ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. José Ramón, ¿cómo está? De entrada, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar con ustedes. Qué amable, pues este tema que destapó Uno TV nos ha llamado muchísimo la atención y por supuesto que quisiera consultarle en qué momento se terminan las facultades del Poder Judicial, de la Suprema Corte, en lo que tiene que ver con la comunicación, la coordinación con los congresos, con el Poder Legislativo, y esto se convierte en una especie de presión. Bueno, a ver, primero hay que entender que los procesos en los que se controvierten las normas de las entidades federativas ante la Suprema Corte de Justicia descansan en la idea de que la Constitución nos regula a todos, a la federación, a los estados, la división de poderes, etcétera. Entonces, hay un problema bien interesante desde el punto de vista técnico, porque porque la Constitución le posibilita a las entidades federativas, a la Ciudad de México, a los estados, a los ayuntamientos y a las alcaldías, a hacer, déjenme ponerlo en este lenguaje sencillo, a hacer cosas. Pero evidentemente ese hacer cosas se regula, se limita por el propio texto constitucional. Entonces, hay una discusión que desde luego es legítima en el sentido de qué pueden hacer los estados cuando la Constitución les faculta hacer determinado tipo de cosas. Recientemente, por ejemplo, tuvimos un caso en el cual algunas entidades federativas, en particular Guanajuato, tomaron algunas determinaciones para desarrollar la reforma judicial y la Suprema Corte de Justicia dijo que esas reformas introducidas a la Constitución del Estado de Guanajuato no eran constitucionales por la sencilla razón de que habían extralimitado sus propias facultades. Entonces, esa es una discusión, insisto, legítima y es una discusión que históricamente se ha presentado y se va a seguir presentando, dado que México es un sistema federal. Ahora, ¿cuándo es razonable, que este es el sentido de su pregunta, que es muy importante, cuándo es razonable que la Suprema Corte acote, limite y consecuentemente invalide las facultades? Pues eso sí me parece que tiene que ver mucho con los contextos políticos, con los lenguajes utilizados y con las maneras de cancelación. Puede suceder, como acaba de acontecer con esta decisión que le pongo como ejemplo, con el estado de Guanajuato, del estado de Guanajuato, que la Corte prácticamente exija una literalidad, como el estado de Guanajuato no hizo lo que literalmente ordena la Constitución, pues entonces la Corte consideró que esa disposición es inválida. Y esto sí me parece muy riesgoso porque estamos viviendo o debiéramos estar viviendo en un sistema federal y en ese sistema federal, pues que las entidades federativas tengan sus propias competencias, sus propias maneras de resolver el problema. Lo que sí se ha visto desde hace ya varios años, no solo con esta Suprema Corte, sino con otras cortes anteriores, es que se van concentrando facultades en la federación y se van dejando cada vez con menores posibilidades de actuación a las entidades federativas. A ver, José Ramón Cosío Díaz, hay algo que a mí me llama la atención porque en todo esto cuenta el fondo y la forma, y usted conoce Claro. evidentemente muy bien cómo se daba esta coordinación o se tendría que dar entre el Poder Judicial y el Legislativo. En los reportajes que hemos presentado en Uno TV mostramos los oficios donde se les da línea desde la Corte hacia el Poder Legislativo de estos estados que he mencionado. Incluso se habla de las sanciones económicas y demás. Y la pregunta es muy concreta. ¿Todo lo que hemos documentado aquí forma parte de cómo se da la comunicación en términos regulares entre ambos poderes, o se empieza a extralimitar desde el momento en que se dan así las instrucciones desde la Suprema Corte?
La Suprema Corte actúa solo o debe actuar solo a partir de sus sentencias. Consecuentemente, déjeme ponerlo así. La Federación, un ejemplo, considera que un Estado extralimita sus competencias constitucionales. Bueno, pues se promueve una controversia constitucional o se promueve una acción de inconstitucionalidad, o si un particular lo considera, promueve un amparo. Una vez que se abre el procedimiento o el proceso, amparo, controversias o acciones, pues todas las actuaciones tienen que estar ordenadas, reguladas, sometidas al propio proceso. No tendría por qué haber ningún tipo de comunicación que no se diera dentro del proceso y que se estuviera actualizando, que se estuviera incorporando a el propio expediente judicial. Sería profundamente irregular que una comunicación verbal, una comunicación escrita, no tuviera que ver con el proceso, fuera distinta a alguno de las posibilidades del proceso o que no quedara agregada al expediente judicial. ¿Por qué? Porque eso lo que estaría significando es que está usted ante una actuación paralela. Déjeme ponerlo con esta metáfora. Una cosa es lo que se estaría discutiendo a nivel procesal mediante alegatos, pruebas, escritos, resoluciones, recursos, sentencias, que es lo que configura toda la masa de actos que se van agregando en un expediente, y otra que sería profundamente irregular es que hubiera actuaciones que estuvieran por fuera. Imaginemos un caso extremo, que se supiera de llamadas, donde las partes le llaman al juez, las autoridades le llaman al juez, el juez le llama a las partes, uno que diría, bueno, pero ¿cuál es la sustancia, cuál es la naturaleza jurídica de esas actuaciones para que se estén realizando fuera del proceso? Eso sería absolutamente irregular. Y si hubiera comunicaciones escritas que no hubieran quedado agregadas al expediente, sería lo mismo, porque entonces estaríamos actuando en una condición paralela. En esta metáfora, una cosa es lo que yo le digo a usted en el expediente y otra cosa es lo que yo le ordeno a usted paralelamente en el expediente. Eso sí, yo con toda franqueza no lo he visto en la historia de la Judicatura Nacional. Sí se han sabido de casos en donde determinados políticos, determinados empresarios en el pasado trataban de lograr estas intervenciones, pero esto sería algo realmente preocupante. ¿Y cuáles son los riesgos, antes de irnos, José Ramón Cosío Díaz, cuáles son los riesgos de esto a lo que algunos de nuestros entrevistados han definido como un activismo judicial? Mire, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque más allá de si nos gustan o no nos gustan los procedimientos, etcétera, tienen sus ventajas, sus desventajas, como casi todo en la vida. Pero los procedimientos lo que hacen es reglar la manera en la que las partes se empiezan a comunicar entre sí a partir de un conflicto, y segundo, las maneras en las que el juez puede estar actuando. Si usted encuentra que hay actuaciones fuera del procedimiento, pues esas no quedan a la vista de una de las partes. O esas discusiones que se están dando, esas instrucciones que se están emitiendo, pues no tienen ningún tipo de presencia en el expediente y consecuentemente no se van a ver reflejadas ni en el proceso ni tampoco en la sentencia. Es una forma completamente irregular y paralela donde se pudiera llegar a actuar, insisto, fuera del proceso. Ahora, esto sí es muy grave, sí, porque al final de cuentas, lo que se decida, que en principio debía estar acotado, limitado al proceso, pues es una decisión completamente discrecional de quien está mandando el oficio, recibiendo el oficio, dando una instrucción. Esto sería verdaderamente preocupante porque sería el resquebrajamiento, no en abstracto del Estado de Derecho, sino de los procedimientos constitutivos del Estado de Derecho. Bien, pues José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿quién mejor que usted para ayudarnos a entender la dimensión de esto que está sucediendo y que a todos nos ha sorprendido? Muchísimas gracias por la entrevista, le envío un abrazo. Gracias, igualmente un abrazo para usted y toda su audiencia. Que esté muy bien.